En el año de 1939 en Willis, Texas, Bernard Garrett es un adolescente que trabaja boleando zapatos. Cada vez que puede toma nota de todo lo que dicen los empresarios sobre las inversiones y bienes de raíces para aprender. Una tarde, al treparse en la ventana de un banco local para espiar a los inversionistas en su reunión, es sorprendido por un chofer que le dice que no debe meterse en los asuntos de los blancos. Al regresar a casa, Britton, el padre de Bernard, le dice que debe tener cuidado porque eso lo pone en peligro, y le dice que aunque su hijo es un genio, ese talento con los números no lo llevará lejos, porque alguien de color no puede ganar dinero igual que un blanco, pero Bernard cree que sí puede hacerlo. Años después, en 1954, Bernard se muda a Los Ángeles, California, junto a su esposa Eunice y su hijo. Viven en la casa del tío de Eunice, Deacon Jackson, quien le ofrece a Bernard conseguirle una entrevista de trabajo. Como este responde que no será necesario, porque piensa comprar y alquilar propiedades, Deacon dice que no podría vivir de sus ahorros y que ningún negro es dueño de propiedades. Eunice explica que su esposo ahorró algo de dinero de un negocio que tenían en Houston, y al ver que esto no convence a Deacon, Bernard se va a la habitación con su hijo. Deacon le reclama a Eunice que no debería trabajar por esperar a que Bernard consiga algo que no puede comprar. Ella responde que tiene fe en su esposo. Esa noche antes de dormir, Bernard observa el cobertizo donde están viviendo y le promete a su esposa que pronto lo sacará de ahí. Al día siguiente, visita distintas propiedades en venta. Algunas tienen precios muy elevados y en otras los dueños no quieren negociar con él por ser de color. Así pasa varios días hasta que queda encantado con un edificio cuyo dueño es un hombre llamado Patrick Barker. Al saber que el precio es más alto de lo que él quiere ofrecer, Eunice tiene la idea de que ella podría conseguir algún inversor que se asocie con él. Van al club donde solía trabajar y le presenta a Joe Morris, el dueño del lugar, quien muestra su personalidad coqueta y divertida con ellas, incomodando tanto a Bernard que se van del lugar sin hacer negocios. Eunice se enoja con su esposo. Le dice que Joe tiene los mejores contactos de la ciudad, por ejemplo, el alcalde, y que si de verdad quiere el edificio, entonces deberá convencer a Barker de bajar el precio. Al día siguiente, Bernard se reúne con Barker, diciéndole que le ofrecerá $30,000, pero el dueño se niega, ya que el lugar tiene un precio de $40,000. Bernard dice que si se lo vende ahora mismo, antes de junio le dará otros $10,000, y Barker no acepta, diciéndole que eso ya sería como un préstamo. Esto decepciona a Bernard, quien explica que quiere mejorar los alquileres para las familias de color. Antes de irse ve un calendario que un jefe del Mid-City Bank, Reed, le regaló a Barker, y esto le da una idea. Esa tarde, va al banco a pedir una cita con Reed. La secretaria le dice que no está, y a pesar de que Bernard está viendo al hombre sentado en su escritorio, entiende que no lo quieren atender solo por su color de piel. Entonces, decide esperar hasta que Reed sale del banco. Le explica que quiere un préstamo para un negocio que podría beneficiar a su amigo el señor Barker. Esa noche en el cobertizo, Bernard le dice a Eunice que Reed se negó, y en ese momento le avisan que tiene una llamada. Es Barker, diciéndole que se enteró de que usó su nombre para tratar de convencer a Reed y que eso no es lo que un empresario haría. Aún así decidieron ayudarlo. Reed le dará el préstamo y él le servirá de fiador, ya que su historia lo inspiró, porque las normas están hechas para fregar a las personas como Bernard. Días después, Eunice y Bernard celebran en el club de Joe, donde éste le pide a él hablar a solas. Le pregunta si de verdad confía en Barker, y al ver que Bernard dice que sí, le cuenta que él ha vivido toda su vida sin confiar en nadie, que le gusta invertir en ayudar a que las personas de color mejoren y le dice que ve talento en Bernard. Al día siguiente, empiezan las remodelaciones del edificio con ayuda del primo de Eunice, Tony, y el mejor amigo de este, Matt Steiner. En la tarde, una de las inquilinas del lugar, la señora Cooper, le dice a Bernard que no puede estar ahí porque es un edificio de blancos. Al enterarse que es el nuevo dueño, se molesta acusándolo con la policía. Bernard les enseña las copias del documento de propiedad para probar que no está haciendo nada ilegal. Una vez que las remodelaciones están listas, Bernard se muda con su familia al edificio. Esto hace que la señora Cooper se vaya y que empiecen a alquilar a otras familias de color. Así, en menos de 3 meses, ya está todo alquilado. Esto impresionó tanto a Barker que le ofrece asociarse para comprar otras propiedades por el 50% de cada propiedad. La única condición es que Bernard usará sus talentos en cálculos y negocios para cerrar el trato por teléfono, y Barker será quien se encuentre con las personas. Así evitarán problemas por racismo. Con esta nueva sociedad, comienzan a reinvertir en varios edificios y casas,
incluso en aquellas que solían ser territorio de personas blancas. Luego se las alquilan a diferentes tipos de personas sin importar su raza o religión. En unos meses, su negocio prospera tanto que Bernard compra una casa para su familia, cumpliendo la promesa que le había hecho a Eunice. Una mañana, después de que Barker muere repentinamente, su viuda y su abogado se reúnen con Bernard para informarle que ella quiere comprarle su parte del negocio. A pesar de que Bernard no quiere vender, ella le ofrece una cantidad de dinero menor al valor de sus acciones con la excusa de que no quiere seguir negociando con alguien como él. Al quedarse solos, Bernard le pide al abogado que prueben ante una autoridad legal que la voluntad del difunto era compartir el negocio en partes iguales, ya que actualmente son dueños de una docena de propiedades. Para buscar un testigo a su favor, quiere la ayuda de Reed, y como este no lo atiende, se molesta y de inmediato tiene una idea. Se reúne con Joe, ya que sabe que tiene algunas propiedades en la ciudad. Le propone que se asocien para comprar el edificio del banco. Así ya no podrán negarle la atención a las personas de color. Les podrán dar más accesos a los créditos y después de eso podrán comprar las casas de vecindarios de blancos a las que el banco tiene acceso. A Joe le divierte esta idea porque cree que es arriesgada, pero le dice que será difícil negociar porque nunca le venderán el edificio a dos hombres de color. Por eso tienen que encontrar a alguien blanco que sea la cara que los represente. También tendrán la ayuda de un banquero de San Francisco amigo de Joe, Donald Silverthorne. Tras esto se reúnen con Matt, proponiéndole enseñarle todo lo que debería decir para lograr el negocio. A cambio, le darán un buen salario. Esa noche, Matt está en una cafetería pensando si aceptar o no, y se encuentra con una excompañera de preparatoria llamada Susie, que se impresiona de saber que Matt tiene una propuesta para trabajar de inversionista. Esto lo motiva a aceptar y a partir de ese día, Joe lo lleva a jugar golf, para enseñarle a comportarse igual a los ricos. Por su parte, Bernard le enseña sobre la tasa de capitalización de una propiedad y qué cálculos debe hacer para negociar. Al notar que Matt tiene dificultades, deciden pasar todo un mes practicando antes de ofertar por el edificio. Mandan a hacerle trajes a la medida y Eunice le enseña a comportarse correctamente en la mesa. Cuando finalmente está listo, Joe se disfraza de chofer para llevarlo a jugar golf en un club exclusivo donde debe buscar a Charles Renault, el dueño del edificio. Todo sale perfecto y al día siguiente Matt se reúne con Renault, quien se asesora con su contador. Renault dice que el lugar tiene un ingreso bruto anual de $272,880 y que la tasa de capitalización es del 10%, sumándole el 25% de margen de ganancia. Es decir, que el valor total es de $2,411,100. Como a Matt aún se le hacen difíciles los cálculos rápidos, decidió memorizar todos los datos que le dio Bernard para ser más convincente frente a Renault. Así, puede ofertar según le convenga a Joe y Bernard, fingiendo que él está haciendo todas las matemáticas mentalmente. Se mantiene en debate hasta que lo acorrala a solo dos opciones, diciéndole que tendrá que escoger sin que su contador lo ayude. Y es así como al final cierran el trato en $1,560,000, con el 10.5% de tasa de capitalización y 18% de margen de ganancia. Este logro es celebrado con Morris y Garrett, quienes un tiempo después compran más de 172 propiedades, utilizando a Matt como cara ante el público. En el año de 1963, Bernard y su familia van a Texas a visitar a Britton, quien al saber que su hijo conoció al vicepresidente de Estados Unidos, le dice que está orgulloso de todo lo que ha logrado. Al día siguiente, Bernard y su hijo van a dar un paseo por el pueblo. Cuando el niño pregunta por qué los bebederos están separados por razas, Bernard le explica que la calidad de vida en Texas es diferente, y al ver el edificio del banco local, toma una decisión. Al volver a Los Ángeles, se reúne con Joe. Le cuenta que quiere que se asocien para comprar ese banco en Texas. Así podrían cambiar las oportunidades de préstamos para muchas personas de color de la zona. Joe no está convencido de esto, porque alguno de ellos tendría que mudarse a Texas. Además no sabe nada sobre administrar bancos, y dice que más que un negocio, Bernard está viendo esto como una ayuda social. Bernard le dice que si no se une, conseguirá otro socio. Joe termina aceptando porque antes pensó que el negocio de las propiedades era una locura y resultó un éxito. Viajan a Texas con Matt, quien usa de nuevo la información que Bernard le da para negociar el trato del 80% de la propiedad del Banco Mainland. Esta vez, el hijo del dueño, Robert Florence,
no está conforme con las condiciones de Matt y pregunta por qué sus socios Joe y Bernard no están ahí con él. Pero Matt esquiva la pregunta diciendo que no es necesario. Todo esto es escuchado por Joe, quien está fuera de la sala disfrazado de chofer. Después que el padre de Robert cierra el trato, Joe le da la noticia a Bernard de que ahora son dueños del banco de su pueblo natal. Matt y Susie, que ahora están casados, se mudan a Texas. Al pasar poco tiempo, ella no está feliz con su nueva casa y le sugiere que él también debería ser socio, no solo trabajar para Joe y Bernard. En las primeras semanas administrando el banco, Matt aprueba 19 préstamos a personas de color para que mejoren sus negocios, siguiendo todo lo que le dicen Bernard y Joe. Esto llama la atención de Robert, quien espía a Matt y lo sigue hasta la casa de los Garrett. Ahí conoce a Joe y Bernard y se queja de que los dueños de su banco sean de color, diciendo que su padre no sabía eso al firmar el acuerdo y que ellos ni siquiera estuvieron en la reunión. Pero Joe dice que él sí estuvo y que su padre siempre supo todas las condiciones del trato. Antes de irse, Robert les advierte que el Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió adelantar la inspección al banco en un mes porque se enteró de que ellos están aprobando muchos préstamos. Para evitar conflictos, Matt tiene la idea de comprar el First National Bank of Marlin, un banco pequeño que tiene un costo de $274,000. Así, él podrá transferir todos los préstamos que aprobaron a este banco antes de la inspección. Ya que Bernard dice que ellos no tienen esa cantidad de dinero en efectivo, Matt da una idea para obtener el dinero por paquetes de préstamos e hipotecas de las propiedades del banco. También les dice que su condición para seguir con ellos es que lo dejen manejar a él este banco como dueño, o de lo contrario, renunciará y volverá a Los Ángeles. Joe cree que esto es un chantaje, y a solas con Bernard le dice que por su idea del Banco de Texas, ahora tendrán que comprar otro banco a un niño que solo lleva 3 meses administrando el negocio bancario. Bernard va con Tony a revisar las propiedades del banco, una por una antes de aceptar, y terminan cediendo a las condiciones de Matt. Días después, Matt le da la bienvenida a su banco a los empleados y debe lidiar con que Eunice trabaje limpiando ahí para vigilarlo de cerca, ya que Joe está en Los Ángeles y Bernard debe encargarse de los negocios de Mainland. Bernard le recomienda a su abogado de confianza, Matt, para asegurarse de que firme los préstamos correctos. Días después, Robert llama a Matt para decirle que 5 clientes del banco han decidido retirar su dinero porque escucharon rumores de que los verdaderos dueños son afroamericanos. Otro día, llega una inspección del Contralor de la Moneda al First National Bank of Marlin, así que Bernard le dice a Eunice que todo estará perdido si Matt no sabe cómo explicar cada préstamo. Eunice lo convence de disfrazarse de conserje y hablarle a Matt por señas para ayudarlo. Cuando el inspector se da cuenta de que algo pasa, cierra la puerta para quedarse solo con Matt. Al comenzar a preguntarle por unos préstamos que no están en regla, porque algunos sobrepasan el 10% del capital del banco y otros los 20 años de duración, Matt corre al baño a decirle a Joe y a Bernard lo que sucede, y confiesa que no contrató al abogado que le dijeron, sino a uno que le recomendó Florence. Así descubren que todo fue una trampa, y que el abogado le hizo firmar los préstamos equivocados. Al regresar a la junta, el inspector le dice que deberá cerrar esos préstamos y que deberá encontrar la forma de que el banco quede solvente o lo perderá. Tras esto, Bernard le dice que no pueden ayudarlo por este error y que necesitan que se concentre en Mainland. Al día siguiente, Donald llama a Joe para decirle que Matt usó el dinero de Mainland para pagar los préstamos de First National Bank of Marlin y Morris va con Bernard a revisar los registros. En ese momento, son sorprendidos por las autoridades, el Departamento del Tesoro y la FBI, quienes cierran Mainland, retienen todos los depósitos a partir de $10,000 y arrestan a Joe y a Bernard. Estos se asesoran con un abogado, quien les cuenta que todo fue orquestado por un senador racista, que se aprovechó de esto para oponerse a que usaran el dinero de los bancos para hacerles préstamos a personas de color. Por su parte, Matt es interrogado por el senador, quien le dice que si confiesa en una audiencia que Bernard y Joe lo obligaron a esto, ellos irán a prisión, o de lo contrario, él irá. Esa noche, Matt no puede dormir pensando en su declaración, y hace una llamada. El día de la audiencia, Matt testifica que siempre siguió órdenes de Bernard y Joe, incluso al pagar los préstamos de un banco a otro, mintiendo sobre el error que él cometió. Otro día, cuando es el turno de Bernard, este sigue su instinto, diciendo que todo esto, más que un caso de fraude bancario, es porque al gobierno no le gustó
que 2 personas de color se hicieran ricos administrando un banco en Texas. El senador le advierte sobre lo que está diciendo. Bernard saca el uniforme de conserje y dice que el sistema solo quiere excluir a los de su raza del sueño americano. Días después, Bernard y Joe son sentenciados a prisión, mientras que el gobierno les quitó toda su fortuna. Por su parte, Matt no fue acusado de nada. Tiempo después, Joe, que ya está libre, y Eunice van a buscar a Bernard en la salida de la prisión. Él le dice a su esposa que se irán a vivir a una casa que aún tienen en las Bahamas, y le cuenta que la noche antes de la audiencia, Matt le dijo que lo estaban amenazando con 50 años de prisión si no decía que ellos lo obligaron. Por eso, les hizo un último favor de ayudarlos a comprar esa casa antes de que lo perdieran todo. 3 años después de la audiencia, los edificios que ellos habían comprado inspiraron a hacer una reforma de la ley de viviendas, en donde a nadie debería negársele la venta de un inmueble, solo por su raza, promoviendo el fin de la segregación.